Hola, buen día. Mi nombre es Juan José Regalado y como este y todos los martes, el día de hoy estamos en webinars de SACEM patrocinados por Medimarcas, que es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. El día de hoy tenemos un invitado especial, al ingeniero biomédico Daniel Ruelas, especialista en producto, con el tema Alternativas de tratamiento con terapia de oxígeno para padecimientos respiratorios. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Dani. Yo también estoy muy bien. Me alegro que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, Dani, cuéntame un poquito de lo que estaremos hablando el día de hoy en este webinar. En esta ocasión les hablaré un poquito de las alternativas de tratamiento con terapia de oxígeno para padecimientos respiratorios, generalidades, algunas enfermedades y sobre todo los dispositivos médicos que utilizamos para tratar este tipo de afecciones. Perfecto, Dani. Pues, sin más por el momento, te cedo la palabra al auditorio y le comentamos que aquellas personas que tengan dudas las pueden ir añadiendo en el chat y al finalizar nuestro invitado las responderá con todo gusto. Dani, el auditorio es todo tuyo. Puedes comenzar con el tema. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel, soy ingeniero biomédico, especialista de producto de la marca Respifix. En esta ocasión tengo el placer de presentarles alternativas de tratamiento con terapia de oxígeno para padecimientos respiratorios. Como ya les dije anteriormente, les voy a platicar de manera muy general sobre qué es la oxigenoterapia, terapias de alto y bajo flujo, algunas enfermedades respiratorias que necesiten de este tipo de tratamiento, los dispositivos con los cuales se puede llevar a cabo la oxigenoterapia y enfocándome un poquito más a lo que son los concentrados de oxígeno de nuestra marca propia que es Respifix. Si a lo largo de la presentación van teniendo preguntas, de manera cordial los invito a que las vayan dejando en el chat. Primeramente definimos lo que es la terapia de oxígeno. Es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno o hipoxia en la sangre, células y tejidos del organismo. Su principal función es para la insuficiencia respiratoria. El aire o el oxígeno presente en el medio ambiente es de un 21%. El 78% corresponde al nitrógeno y el 1% corresponde a otros gases nobles como el argón. Nosotros como tal, nuestra inspiración nos permite adquirir el 21% de oxígeno como tal. Cuando alguna persona o paciente no puede respirar esta cantidad específica de oxígeno, ya necesita la llamada terapia de oxígeno para que le permita inspirar mayores cantidades a las del 21% y así poder recuperar sus funciones metabólicas cotidianas y normales. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de terapia? Es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, recuperar la saturación del gas en la sangre y la prevención de complicaciones como es la hipoxia, la cual es una ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales normal. Pero en este caso la hipoxia ya es, llamémosle la consecuencia más grave por la falta de oxígeno en el cuerpo. En el caso del uso de la terapia de oxígeno, primeramente se tiene que considerar y comprobar que existe una hipoxemia. Esto es un bajo nivel de oxígeno en la sangre que nos puede indicar un signo de falla circulatoria o respiratoria. Hay dos tipos de oxigenoterapia. La primera es la normovárica. En esta terapia normovárica se incorpora el oxígeno a diferentes concentraciones, normalmente entre el 21% que podemos respirar y el 100% de oxígeno. Esta administración de este gas se puede realizar mediante cánulas nasales o mascarillas. El segundo tipo general de la oxigenoterapia es la oxigenoterapia hiperbárica. Esta se administra específicamente con unos dispositivos llamados cámaras hiperbáricas. Estos dispositivos darán una administración del 100% total de oxígeno. Para incorporarlo se tiene que utilizar un dispositivo de este tipo, de una cámara hiperbárica, cascos o mascarillas de alto flujo. Más adelante les hablaré de manera general sobre esta cuestión.
¿Cuáles son las indicaciones? Esta terapia de oxígeno debe ser aplicada cuando existe una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, como consecuencia de problemas relacionados con insuficiencia respiratoria, anemia, patologías específicas como la neumonía o intoxicaciones por algún gas, en este caso el dióxido de carbono. Para diagnosticar como tal la terapia de oxígeno o recetarla, necesitamos tener una hipoxemia evidenciada. Aquí se van a requerir llamémosle, dos análisis generales. El primer análisis va a ser una gasometría arterial. Esta gasometría arterial nos va a permitir medir la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono y el pH en sangre. Si los resultados de la gasometría arterial están por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ya nos indicará que el paciente no está oxigenando lo suficiente y requerirá de algún dispositivo de asistencia de oxígeno. La otra cuestión es, con un oxímetro de pulso convencional, verificar si el porcentaje del oxígeno en la sangre está por debajo del 90%. Ya en cuestiones o llamémosle síntomas físicos, nosotros nos vamos a dar cuenta en un paciente que ya hay un incremento de trabajo respiratorio evidenciado, como ya es una respiración obstruida, un jadeo mayor, una dificultad respiratoria ya severa, shock, coma o hasta convulsiones. Para administrar o indicar una terapia de oxígeno, tenemos dos maneras de hacerlo. Primeramente, es una terapia de oxígeno hospitalaria, que en el caso de las instituciones nosocomiales necesitamos tener una fuente de oxígeno de grado medicinal líquido gaseoso de gran volumen, y este volumen de oxígeno será suministrado al paciente a través de una instalación central específica o tomas específicas a lo largo y ancho de todo el hospital. Y la segunda y última es la extrahospitalaria, que es la oxigenoterapia domiciliaria. Hay múltiples dispositivos, uno de los más utilizados o los dos más utilizados son el tanque de oxígeno y los concentradores de oxígeno. Más adelante les hablaré de detalle de cada uno de estos. Y usualmente la cantidad de oxígeno administrada de manera domiciliaria viene comprimida y debe de ser administrada o recetada por un profesional de la salud. ¿Qué afecciones requieren la terapia de oxígeno? Primeramente definamos lo que es insuficiencia respiratoria como tal, y la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio para cumplir su función, es decir, llevar el oxígeno hacia la sangre para que el organismo funcione de manera adecuada. Si existe una falta de oxígeno, el paciente va a notar una dificultad respiratoria, especialmente al realizar los esfuerzos. Otro síntoma físico es la aparición del color azulado en los labios y uñas, dificultad de concentración, entre otras cuestiones. Dentro de las insuficiencias respiratorias se derivan estas enfermedades que les comento aquí. Primeramente tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que consiste en la inflamación crónica del aparato respiratorio, que conduce a un estrechamiento progresivo de las vías aéreas y destrucción del tejido pulmonar, principalmente causada por el tabaquismo. En este caso, el dispositivo mayormente recetado en esta afección suelen ser los concentradores de oxígeno. Hemos tenido clientes que nos indican o nos hacen mención que se le han recetado este tipo de equipos durante la noche, ya que suelen presentar mayor dificultad respiratoria durante estas horas nocturnas. Posteriormente tenemos la neumonía, la cual es una infección que inflama los sacos alveolares de uno o ambos pulmones, los cuales pueden infiltrarse de líquido, bacterias e incluso el virus, como por ejemplo puede ser el COVID-19, lo que provoca tos, fiebre, dificultad para respirar e insuficiencia respiratoria crónica. Nosotros en los pulmones tenemos unas estructuras llamadas alveolos,
que son unas bolsitas muy pequeñitas llenas de aire, y aquí en estos alvéolos se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre cuando estamos ejerciendo la respiración. Al principio, cuando surgía lo de la pandemia del COVID-19, la principal complicación de esta enfermedad fue una neumonía causada por el virus SARS-CoV-2, causando una falla no solo pulmonar, sino hasta multisistémica, que involucraba corazón y órganos vitales del cuerpo, y pues bueno, hasta causar la muerte, ¿no? Posteriormente tenemos el asma, que es una afección que causa inflamación y compresión de los músculos que rodean las vías respiratorias, lo cual puede causar sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. En esta cuestión del asma, antes se me olvidó comentarles, en el caso de la neumonía y el COVID-19, existe ya una asistencia de oxigenoterapia, llamémosle invasiva. En ciertos casos o en la mayoría de los casos de COVID grave y neumonía grave, el paciente ya no puede ejercer respiración por su cuenta, por lo que ya se necesita una asistencia de ventilación mecánica. Si no es así, si el paciente tuvo la fortuna de poder salir de esta ventilación mecánica o tuvo un cuadro de leve a moderado, se pueden utilizar dispositivos como tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, nebulizadores, cánulas de alto flujo, humidificadores, entre otros dispositivos para su asistencia. Y en el caso del asma, sobre todo puede utilizarse lo convencional, los tanques de oxígeno y los compresores nebulizadores que ayudan a la administración de medicamentos en forma de aerosol para disminuir la inflamación de los músculos que se encuentran rodeando las vías respiratorias. Continuando con este tipo de afecciones, primeramente tenemos también la apnea del sueño, que es un trastorno que consiste en la obstrucción y colapso de la vía aérea superior que tiene lugar mientras la persona duerme, o como coloquialmente nosotros lo conocemos, como los ronquidos nocturnos. Bueno, la respiración como tal en esta cuestión está controlada por el sistema nervioso. Cuando nosotros dormimos, el cerebro va a detectar la necesidad de respirar de manera automática, va a enviar unas señales específicas a lo que es el diafragma, que es un músculo que tenemos en la cavidad abdominal, y otros músculos que tenemos rodeando las costillas para contraerse y relajarse a intervalos regulares. En caso de que se esté sufriendo con esta apnea del sueño, este proceso de respiración en intervalos se interrumpe porque el cerebro no va a poder enviar esas señales recurrentes y se dejará de respirar por algunos segundos o inclusive más, causando una obstrucción y por consecuencia un ronquido. En esta cuestión de la apnea del sueño existen dispositivos específicos para su tratamiento. En el caso de los CPAPs, que son presiones positivas de las vías respiratorias, más adelante les comentaré cómo funcionan de manera general estos instrumentos, pero también han resultado de manera efectiva los concentradores portátiles de oxígeno. Continuando con los traumas ya físicos en el sistema respiratorio, estas son lesiones causantes de múltiples, o mejor dicho, multicausales. Pueden ser penetrantes o contundentes que pueden afectar diversas zonas como los pulmones, paredes óseas, pleuras y diafragma, o sea, todo lo que compone el sistema respiratorio. En este caso, el tratamiento puede ser multifactorial, ya que en casos de trauma grave, la ventilación mecánica será la única opción, y como rehabilitación podremos usar o utilizar como soporte cualquier otro instrumento que el profesional de la salud nos indique. Finalmente, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que transforma el tejido pulmonar hacia una forma cicatrizal, aumento de grosor y dureza, lo que dificulta el suministro de oxígeno hacia el torrente sanguíneo. En esta enfermedad en particular, si no existe una asistencia de oxígeno, puede
causar en el paciente una dificultad respiratoria al momento de que éste se encuentre haciendo sus actividades completamente normales. Lo que aquí, según fuentes bibliográficas y especialistas de la salud, ha resultado muy óptimo el transporte de tanques de oxígenos pequeños y concentradores de oxígeno portátiles para disminuir los síntomas de fatiga y de jadeo o dificultad para respirar, en este caso de la fibrosis pulmonar, y así aumentar el suministro de oxígeno hacia la sangre y por consecuencia disminuir los síntomas que les mencionaba anteriormente. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre los dispositivos médicos para esta terapia de oxígeno. Primeramente, les voy a hablar de manera general de los sistemas de bajo y alto flujo. Es un tema bastante extenso, que incluso nos puede llevar o tomar otro webinar de manera individual, pero bueno, se los hablaré nada más como conocimiento general. Primeramente, definamos cuál es la fracción inspirada de oxígeno. Es una concentración o proporción del oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Un ejemplo, si nuestro volumen o el volumen de un paciente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno será del 50%. O también podríamos definirla como el porcentaje que hay en el aire que estamos respirando, mientras que el flujo es la cantidad del aire que estamos enviando a través de la exhalación, por así decirlo. Como ya les había comentado, nosotros nada más inhalamos el 21% del oxígeno disponible en el medio ambiente, entonces nuestra fracción inspirada de oxígeno como tal será aproximadamente del 21%. Los sistemas de alto y bajo flujo, en el caso del alto flujo, el flujo de este gas será suficiente para proporcionar el volumen requerido por el paciente y únicamente se respira el gas suministrado por el sistema. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, si nosotros necesitamos inhalar 40 litros para inspirar y el sistema nos da esos 40 litros o más, según el especialista lo recete, vamos a decir que el sistema de alto flujo va a proporcionar todo el requerimiento inspiratorio sin que el paciente necesite oxígeno del medio ambiente ni haga un mayor esfuerzo por adquirirlo. En esta cuestión de los sistemas de alto flujo, ya es en afecciones respiratorias graves, como puede ser la neumonía y algunos traumas del sistema respiratorio. El alto flujo usualmente ha tomado mucha relevancia por la cuestión de la pandemia. Entonces, ahorita más adelante les hablaré cómo puede influir este alto flujo o bajo flujo en el tratamiento del COVID. En la cuestión del bajo flujo, no va a proporcionar el total del gas inspirado. Parte del volumen será tomado del medio ambiente. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un flujo del aire administrado por algún sistema, sea un concentrador de oxígeno, alguna toma de aire industrial de 10 litros por minuto, pero se va a complementar con el aire del medio ambiente, 30 litros, por ejemplo. Las indicaciones de estos dispositivos de bajo flujo, como pueden ser las mascarillas, los tanques de oxígeno y los concentradores, son para pacientes con enfermedades agudas o crónicas que hayan presentado hipoxemia leve o moderada y con dificultad respiratoria leve, como agente paliativo o de rehabilitación. Empezando primeramente con los tanques de oxígeno, son recipientes que almacenan oxígeno a bajo presión o en forma líquida en cantidades específicas con el objetivo de brindar un suministro de oxígeno con fines de rehabilitación o de terapia. En el caso, los más convencionales que tenemos nosotros son en forma de gas, pero de los más, llamémosle un poco menos común, son los que se encuentran en forma líquida. Este oxígeno en forma líquida se sobreenfría a menos 297 grados, es más compacto, es más seguro y existe una mayor duración de la cantidad. Por ejemplo, un líquido
un litro de líquido, de oxígeno líquido equivale a 860 litros de oxígeno en forma de gas. Usualmente este dispositivo es uno de los más asequibles en el mercado actual. Posteriormente ya les platicaba un poquito sobre los concentradores de oxígeno portátiles. Son dispositivos utilizados para proveer la oxigenoterapia de manera móvil y portátil, destinada para pacientes que requieren de concentraciones de oxígeno mayores a las del medio ambiente, o sea, del 21%, son lo suficientemente pequeños, de fácil movilidad. El suministro es de 1 a 3 litros por minuto y dan una concentración de 87 a 90% de la concentración de oxígeno. Reiterarles o mencionarles, mejor dicho, que esto del suministro de litros por minuto y de concentraciones tiene que estar recetado por un especialista, sean los neumólogos o los terapeutas respiratorios. Yo les recomiendo que no se automediquen los litros por minuto, ya que el oxígeno puede ser tóxico si no se administra de la manera adecuada. También, como ya les mencionaba, de las cámaras hiperbáricas, son dispositivos médicos diseñados para suministrar oxígenos a presiones superiores a la atmosférica normal, aumentando así la concentración y disponibilidad de oxígeno en el plasma sanguíneo. Efectivos para aumentar la presión parcial hasta 2.400 milímetros de mercurio. Como ya les decía, una hipoxemia puede ser recetada cuando nosotros nos encontramos con una concentración de menos de 60 milímetros de mercurio. Las cámaras hiperbáricas suelen ser bastante óptimas al momento del tratamiento para dificultad respiratoria o afecciones de este tipo. No obstante, suelen ser alternativas costosas como tal. Entonces, suelen ser recetadas, pues ahora es que en casos específicos, pero bueno, como ya les mencionaba, hay otras alternativas más asequibles y más comunes, por así decirlo. Entre los otros dispositivos tenemos primeramente los ventiladores mecánicos. Son máquinas o instrumentos de grado médico con turbinas o compresores internos que generan un flujo de aire a presión específica, y este aire es introducido de manera automática en la vía aérea mediante un tubo y una mascarilla. Este mecanismo consiste en introducir o hacer automáticamente la inspiración hacia el paciente, sacar su aire rico en dióxido de carbono o la expiración a intervalos o frecuencia respiratoria específica que el profesional va a determinar, al igual que sus cantidades. El objetivo de este dispositivo es poder llevar el oxígeno a las células o a los tejidos, sustituyendo o asistiendo parcialmente la respiración normal del paciente. Como ya les comentaba, este tipo de instrumentos se utilizan ya de forma invasiva, cuando ya el paciente no puede respirar de manera independiente. En la parte inferior tenemos lo que son los humidificadores o cánulas de alto flujo. Estos dispositivos pueden trabajar en conjunto con los concentradores de oxígeno o con sistemas de grado industrial hospitalario de suministro de oxígeno. Pueden ayudar a regular el flujo, a regular la temperatura de humidificación y estar vigilando el tiempo de terapia de oxígeno. Posteriormente tenemos los sistemas CPAP, como les decía. Estos son dispositivos que ayudan o mejor dicho, son tratamientos paliativos ante la apnea del sueño. Es una máquina que utiliza el aire o bombea el aire bajo una presión específica dentro de las vías respiratorias de los pulmones. Esto va a ayudar a mantener la tráquea abierta durante el sueño, y de esta manera nos va a permitir un mejor flujo de aire y que los ronquidos sean menos comunes. Posteriormente tenemos también accesorios o dispositivos de suministro de oxígeno, como son las mascarillas faciales, las mascarillas de alto flujo con bolsa reservorio, las cánulas de oxígeno y las cánulas de alto flujo.
Como les mencionaba al principio de la presentación, me voy a enfocar un poquito más en este concentrador de oxígeno estacionario de la marca que nosotros manejamos. Ya lo vimos al principio de la pandemia, hubo una sobredemanda de este gas medicinal hasta el punto de haber escasez en cuanto a la renta y venta de los tanques de oxígeno. Primeramente, un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico autónomo que es alimentado o se suministra mediante la electricidad, que está diseñado para concentrar el oxígeno a partir del aire del medio ambiente. Ahorita adelante les platicaré cómo funciona. Su finalidad principal es proporcionar periodos de terapia de oxígeno a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ya sea en instalación hospitalaria o en el hogar, aunque este tipo de dispositivos está tomando relevancia en el uso domiciliario. El funcionamiento general, primero tenemos estos dos tubitos de color azul cielo y azul marino. Tenemos un material que se llama zeolita, que es un material cerámico, silicato de aluminio, que principalmente nos ayuda a filtrar el oxígeno del medio ambiente. Como ya les decía, el oxígeno del medio ambiente es de 21% y el nitrógeno de 78%. Lo que va a hacer este material, por su estructura molecular, va a ser separar las moléculas del nitrógeno, que son más grandes que las del oxígeno, y va a permitir el filtrado de las moléculas de oxígeno hasta alcanzar del 90 al 95% de pureza de este gas. Primeramente, el aire va a entrar al dispositivo mediante un compresor que va a jalar el aire del medio ambiente. Va a haber un intercambiador de calor, esto es decir, va a enfriar el aire del compresor hacia una temperatura razonable para el paciente y pasará a un sistema de estas dos camas o tamices moleculares llenos de este material cerámico que nos van a estar ayudando a filtrar el oxígeno y el nitrógeno. Uno de estos va a estar filtrando el oxígeno y el otro servirá como reservorio del nitrógeno y se van a estar alternando uno y uno para suministrar o para concentrar el oxígeno y el otro para desechar el aire rico en nitrógeno mediante un sistema de válvulas que van a estar intercambiando este proceso aproximadamente cada 5 segundos. El oxígeno concentrado a 90 o 95% va a pasar a un tanque del producto o a un tanque reservorio que va a estar acumulando el oxígeno concentrado. También vamos a tener un regulador de presión. Esta presión nos va a ayudar a que los tamices estén actuando de manera adecuada mediante el filtrado óptimo de la molécula del oxígeno. Y tenemos un flujómetro que nos va a permitir regular los litros por minuto. Hay unos concentradores que van desde 1 hasta 3 litros por minuto, de 1 a 5 litros por minuto, y ya la terapia de alto flujo de 1 a 10 litros por minuto. Haciéndoles mucho énfasis en lo que son los litros por minuto, mucha gente nos ha estado preguntando si nosotros manejamos los concentradores de 10 litros por minuto. Nosotros manejamos nada más lo que son 5 litros por minuto. Los concentradores de 10 litros ya son para terapia de alto flujo. No siempre los 10 litros van a ser lo mejor, por eso siempre pónganse en contacto con su especialista y coméntele su situación específica y dependiendo de su afección, ya él le recomendará si necesariamente se necesita los 10 litros por minuto. Aunque aclarando, este tipo de dispositivos a 10 litros por minuto como máximo van a permitirnos de un 85 a 87% de la pureza del oxígeno a 10 litros por minuto. ¿Cuáles son las ventajas de un concentrador de oxígeno? Suelen ser seguros y de fácil operación. Van a asegurar que el suministro de oxígeno no se agote, ya que este dispositivo es generador del mismo. Su uso será constante y no hay que rellenarlo como los tanques de oxígeno. Puede significar un ahorro a mediano y largo plazo, puede ser útil para múltiples afecciones, como las que ya les comentaba, y pues tenemos opciones portátiles o estacionarias para uso nosocomial, domiciliario
o en movimiento cuando el paciente tiene que estar de viaje. Este cuadro comparativo entre un tanque de oxígeno y un concentrador, el tanque de oxígeno no va a requerir una fuente de energía, los concentradores de oxígeno sí, desde 100 a 500 watts. Esto va a significar un gasto mensual si el concentrador está siendo utilizado por 8 horas o más al día, de aproximadamente entre 500 y 700 pesos de luz. El tanque de oxígeno sí va a necesitar de transporte periódico para su relleno. Suelen ser pesados y con transporte específico, y pues el concentrador de oxígeno únicamente al momento del transporte hacia la instalación. El tanque de oxígeno sí tiene un suministro agotable, hay múltiples tamaños para necesidades específicas. El concentrador de oxígeno no. El suministro será constante mientras la electricidad no sea interrumpida. En ambos el gasto inicial será moderado, cada uno tiene sus piezas o sus accesorios. En el caso del tanque se necesitaría un flujómetro, un regulador, su mascarilla, su vaso, y esto puede significar un costo de entre 1,000 y 3,000 pesos. En el caso de los concentradores nos incluyen las piezas de repuesto, usualmente las garantías que pueden ser desde 1 año a 2 años. Ya nos incluyen la instalación, el servicio de mantenimiento y las capacitaciones para su uso y manejo. Actualmente hay múltiples marcas que van desde los 15,000 hasta los 55,000 pesos en los concentradores que ya son de 10 litros para arriba. El mantenimiento también en ambos es moderado. Primeramente, en los tanques de oxígeno se necesita comprobar la presión. En el caso de los concentradores se necesita calibrar y comprobar que el oxígeno esté manteniendo sus niveles del 90 al 95%, al igual que la presión. Como ya les decía, la presión nos va a ayudar a que el oxígeno sea correctamente filtrado. Y finalmente, el costo por mililitros varía en los tanques de oxígeno desde los 500 a los 1,500 pesos, dependiendo de la demanda, claro está, y en los concentradores de oxígeno de 100 a 250 pesos más el gasto en electricidad. ¿Qué consideraciones debemos tener al adquirir un concentrador de oxígeno? Primeramente, que cuente con un sistema de alarmas visuales y o auditivas. Estas alarmas pueden ser variables dependiendo del modelo, pero sí deben coincidir en que debe de tener una alarma de baja concentración, de baja presión, incluso de cambio de filtros o de corte de suministro eléctrico. Que tenga bien definidos los litros por minuto, sea de 1 a 3, de 1 a 5 o de 1 a 10 litros por minuto, que respete la pureza de oxígeno desde el 85 hasta el 95%, que tenga una interfaz o un manejo o un panel de control que sea amigable con el usuario, que cuente con sus etiquetas de fabricación específicas y sus guías de instrucciones de uso y de manejo. También que cuente con consumibles de reemplazo. Algunos concentradores van a necesitar de reemplazo de filtros, de reemplazo de vasos o de cánulas, según el modelo y la marca. Recomendarles también, al principio de la pandemia hubo un poquito de llamémosle desinformación, no mucha gente estaba familiarizada o conocía sobre estos tipos de dispositivos, y lo ideal o lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que sea prescrito de manera formal por un especialista con base a la condición que el paciente cuenta. No es un dispositivo que pueda o que necesariamente sea como un antibiótico que requiera de una receta médica. Es de libre venta para el público en general, pero sí exhortarle que si tiene la posibilidad de adquirirlo, primeramente se informe con un especialista. Al igual, como ya les mencionaba, que los litros por minuto sean definidos por el médico, porque no es recomendable que se autoadministren, ya que puede haber complicaciones en vez de beneficios. Que también exista el monitoreo por parte del médico y del asistente del paciente. Esto es que el paciente, o mejor dicho, el asistente del paciente, si se está utilizando en casa, esté en constante vigilancia hacia su paciente y cheque su estado. ¿Cómo lo puede checar? Con un oxímetro de pulso, que su concentración su concentración de oxígeno en sangre esté por encima del 92-93%. Si usted prefiere o está con el objetivo o tiene el objetivo de usarlo domiciliariamente, verificar que el equipo sea móvil, que cuente con su sistema de llantas para fácil
movimiento, que no sea tan pesado y que pueda ser de fácil manejo. Que tenga un flujo continuo de oxígeno, que no se interrumpa y que también que contenga un bajo nivel de ruido, ya que muchos pacientes suelen utilizar estos dispositivos durante la noche. Las recomendaciones y uso destinado cuando usted adquiera un concentrador de oxígeno. Como ya les mencionaba, este dispositivo está diseñado para proveer oxígeno suplementario a pacientes que sean diagnosticados con terapia de oxígeno. Primeramente, se debe de acomodar independientemente de la marca el concentrador en un espacio ventilado y a una distancia de 50 centímetros de la pared. Si esto no se hace, existe el riesgo de que el concentrador se sobrecaliente y esté en constante o se esté apagando de manera constante. Por eso exhortarles a que si adquieren uno o tienen uno en casa, lo tengan en un ambiente libre de polvo y retirado de la pared. Debe conectar su equipo en una toma específica y en buen estado. Yo les recomiendo que utilicen un regulador de voltaje para evitar una malfunción en caso de cortes de suministro eléctrico. Recomendarles de manera rigurosa que no fumen ni utilicen ningún agente flamable cuando el equipo esté en funcionamiento, y con la cánula colocada. El oxígeno es un gas y pues en consecuencia es flamable. En el caso del concentrador que nosotros manejamos o de otras marcas, tenemos consumibles o filtros y yo les recomiendo que los estén revisando de manera semanal, y en caso de que presenten suciedad o alteraciones, pueden consultar a su proveedor para el reemplazo. Exhortarles también que limpien su equipo y filtros de manera superficial con detergente ligero y agua, con una microfibra o paño cuando no esté en uso y desconectado de la toma eléctrica. No utilice el alcohol, cloro o aceite para la limpieza de su equipo. El concentrador que nosotros manejamos es de la marca Oyels, es Respifix. Tenemos un flujo de 1 a 5 litros por minuto y a comparación de las otras marcas, este concentrador es, por así decirlo, 2 en 1. Cuenta con un sistema de nebulización para terapia, llamémosle de rehabilitación, o que pueda ser utilizada en pacientes con asma o que necesiten de la administración de algún medicamento en forma de aerosol. El porcentaje de concentración de oxígeno es de 90 a 93% en todos sus niveles de flujo. La presión es desde los 40 a los 60 kilopascales. Su consumo eléctrico es de 350 watts. El nivel de ruido es bajo, de 55 decibeles. Esto se debe a que tiene un aislamiento acústico específico en la parte interna del concentrador, siendo muy óptimo para su utilización de manera nocturna. Su peso es de 19 kilogramos, es de fácil transporte, cuenta con su sistema de llantas y seguro antiderrapante. Sus temperaturas de operación es de 5 a 55 grados centígrados y es un tipo de dispositivo médico clase 2. Clase 2, ¿por qué? Porque va a estar en intercambio constante con el paciente mediante la cánula. Como podemos ver en la imagen, tenemos el panel de control en la parte superior del equipo que nos va a permitir definir el tiempo de terapia de oxígeno y la nebulización. El vaso humidificador es específico para este equipo. Los vasos genéricos no suelen quedarle a este tipo de equipos, entonces sí tener no especial cuidado, porque nosotros acá sí contamos con bastantes consumibles para su intercambio, pero sí exhortarles a que estén en constante limpieza de sus vasos humidificadores, de esta y de todas las marcas. De esta línea de Respifix nosotros manejamos lo que son cánulas, circuitos COVID, circuitos de anestesia, tubos endotraqueales y ejercitadores pulmonares para la rehabilitación. Pueden checar el catálogo, mis compañeros del equipo les pueden dar más información si están interesados en alguno de estos equipos. Y pues bueno, de mi parte es todo, quedo abierto para cualquier duda y cuestión que tengan, los estaré leyendo. Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias por tu participación. A la audiencia le comentamos que si tienen dudas es el momento de irlas añadiendo en el chat
Y mientras tanto, pues Dani, agradecemos tu participación por parte del equipo de Medimarcas. Te hacemos llegar este reconocimiento. Gracias por compartirnos tus conocimientos y por todo tu apoyo. Asimismo, a la audiencia los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar este webinario y demás webinarios que se han impartido a lo largo del transcurso de estos webinars, tal cual. Pues Dani, creo que no hay preguntas por parte de nuestra audiencia. Más bien hay felicitaciones por parte de Maite. Dice muchas gracias por compartir el tema, excelente ponencia. Y había algunas otras felicitaciones por parte de Karen, que dice excelente tema. Muchísimas felicidades, Dani. Norma nos pregunta que si nos podrías compartir lo que es esta ponencia por su correo. Igual te hacemos llegar lo que es la presentación. Por parte de Rayo Salazar dice excelente información, muchísimas gracias. Y pues Dani, no nos queda más de otra que agradecer tu participación. Y pues a nuestra audiencia les recordamos que Medimarcas es la tienda de autoservicios médicos especializadas en productos de terapia respiratoria, además de contar con otros dispositivos, y nos pueden encontrar en Guadalajara. En este municipio tenemos nuestra matriz, ubicada en Avenida López Mateos 595, a una cuadra del río. Esta matriz tiene el servicio de las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, contamos con ciertas sucursales. En Guadalajara, otra de nuestras sucursales es Pediatría, ubicada en Salvador Quevedo y Subieta número 648. En Guadalajara tenemos una sucursal detrás del Hospitalito, localizada en calle Colón 554 en Colonia Centro Histórico. Una nueva sucursal en Soquipan, ubicada en avenida Soquipan número 1140 Interior C, enfrente del hospital. Nuestras sucursales foráneas, nuestra sucursal de Puerto Vallarta, localizada en Plaza Pelícanos, en Boulevard Francisco Medina, número 2053, Interior C. En Colima, ubicada en Avenida Lapislázuli, número 232-1, en Colonia La Ayala, Villa de Álvarez. En Durango tenemos dos sucursales, una enfrente del Hospital Materno Infantil, en Avenida 5 de Febrero 228A, y otra frente al Hospital número 550, ubicadas sobre Boulevard José María Antoni, sin número. Asimismo, a nuestra audiencia les comentamos que para que puedan acceder a las constancias, es importante que se registren en la siguiente encuesta de satisfacción que les estaría dejando en el chat. Es importante que se registren antes del día de mañana, antes de las 12 del día, ya que en este horario se estaría cerrando la encuesta, y a partir de las 3 de la tarde tendrán su constancia en el correo en el cual se registraron en esta encuesta de satisfacción. Nuevamente, Dani, muchísimas gracias por tu participación. Fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias por compartir todos tus conocimientos. No, muchas gracias a ustedes. Que el concentrador de oxígeno que habló Dani tiene un precio en Medimarcas de 14,990 pesos a neto en cualquiera de nuestras tiendas, y asimismo nos pueden encontrar este dispositivo médico en nuestra tienda en línea, que nos pueden encontrar como www.medimarcas.com/tienda. De igual manera, la liga la estaré poniendo en el chat para que la puedan tener todos. Y pues, nuevamente agradecemos su participación, Dani. Les comentamos a nuestra audiencia que además, este mes, el mes de agosto, los consumibles de ese concentrador, es decir, el vaso y los filtros, tienen un 50% de descuento. En dado caso que les haga falta alguno de estos dispositivos, algunos de estos consumibles, los pueden adquirir en nuestra tienda en línea, en nuestras sucursales. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Dani, por tu participación. Nos vemos en la próxima. Excelente tarde. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Que estén muy bien. Nos vemos, Dani. Muchísimas gracias. Hasta luego.